Muy buenas a todos, un capítulo más en Saber Estar. Hoy vamos a hablar de yoga y tenemos una gran profesional que lleva más de 20 años en el sector y bueno, tengo el placer de presentaros a Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Encantada, aquí, a ver, ¿qué os comunico? Bueno, pues yo quiero que nos hables un poco del yoga, que últimamente se está poniendo tan de moda, pero que bueno, que lleva muchísimos años impartiéndose. Pues tanto como más de 5.000 años. Ahí, el tema de cuándo empieza el yoga y la historia del yoga, no han acabado los historiadores de ponerse de acuerdo, ¿vale? Pero hace muchísimos años, casi las primeras figuras que se ven en imágenes y tal, datan casi de antes de 5.000 años. ¿Tú cuando estudias yoga, hay como un libro de historia de yoga o directamente se enseña en clases o...? Cuando empiezas a estudiar yoga para ser profesor, ¿vale? No es lo mismo que hagas yoga como un aficionado cualquiera. Pero cuando te vas a dedicar a dar clases de yoga, digamos que son varios años y son estudio de todo, tanto de la parte histórica, sí, de la parte de filosofía, de la parte de los pilares del yoga. O sea, que hay conceptos previos del yoga. Muchos. Y son eso abarca muchísimo, ¿eh? Pero estos estudios que haces para ser profesor son como un grado medio, un grado superior, son estudios... No está arreglado. No está arreglado. No está arreglado y hace un año o 2 años que ya en la Comunidad de Madrid se pretendió dar alguna salida a tanto profesor de yoga, o sea, legalizar de alguna manera el trabajo de los profesores de yoga, y sacaron como una especie de plazas, muy pocas, por cierto, 250 o 300, hay muchísimos profesores de yoga. Y te presentabas ahí, decías, explicabas en unos panfletos que te daban, unos folletos, el tiempo que llevabas dando clase de yoga, qué tipo de yoga dabas, qué escuela habías seguido. Ellos te lo catalogaban y se supone que a partir de ahí ya existe una manera de hacer el yoga como más legal. El yoga nunca ha necesitado de papeles, pero ahora sí, ahora ya... Pero ¿y a la hora de tributar el yoga? A la hora de tributar el yoga es muy curioso, esto es como otras, ¿cómo te diría yo? Otras de las trampas de nuestro sistema tributario, de nuestra sociedad, te permiten tener un epígrafe en el que tú puedes cotizar como profesor o como masajista y no estar autorizado, o sea, y no estar legalizado como tal. Ya te digo que esto sí, ya se ha legalizado como hará 3 o 4 años o 2 años. Yo recuerdo que cuando hace 2 años así, yo vi en el BOE, o sea en el BOC, de la Comunidad de Madrid, que ya salían plazas para... ¿Y ahí ya eres profesores...? Ahí ya eras profesor porque yo lo decían. Mira, Ramiro Calle, no sé si sabéis quién es Ramiro Calle. No. Ramiro Calle es un yogi, un profesor, un maestro, a ese sí que se le puede llamar maestro, que es el que trae, por así decir, el yoga a España, ¿vale? E introduce, uno de los pioneros del yoga en España. Yo no creo, a día de hoy, no creo ni que Ramiro Calle se haya brindado a presentarse, a que le cataloguen, a que le hagan su trabajo y todo su proceso. Ese sí que es un estudioso del yoga espectacular. ¿Hace cuántos años de esto? Este hombre, sí. Estamos hablando, yo qué sé, Ramiro tendrá ahora 70 y tantos y lleva, seguro que lleva 60 años en el yoga. Bueno, es que es vamos, ya te digo, de los pioneros del yoga. Pero para ser una cultura tan milenaria no lleva tantos años en España. No, por eso siempre, no, pero él es español, ¿vale? Y él lo que hace es que es un tío que de estos con 20 y tantos o con muchas inquietudes, que viaja mucho y se empapa de toda esta filosofía y lo trae y empieza a hacer yoga en Madrid. Pero claro, una cosa es traerlo y tal, él siempre se considera un aprendiz. Y vamos, es un erudito del yoga y él se considera un aprendiz. Porque el yoga, es lo que te digo, es que es una filosofía tan extensa, no es una gimnasia, no es un ejercicio como puede ser pilates, no, el yoga es una manera de vivir, una manera de entender la vida, con lo que conlleva de parte, si quieres, trascendental, espiritual, ¿sabes? Pero el yoga, ¿dónde nace el yoga? Vamos a empezar, en la India. Nace,
Todo esto te digo que es muy difícil de probar porque, Ya, claro, los porque tiene tantos historiadores años. nunca te van a decir nace en la zona tal de la India. Pero viene de la India. Sí, es una enseñanza que viene de la India y ya te digo, data de hace miles de años y sobre todo tampoco se la puede catalogar como una religión, el yoga, porque aunque se la ha pretendido también cubrir de un halo esotérico, pero Pero el yoga es una gimnasia, es una meditación, es una concentración, es poesía un... eres tú, el yoga es todo. El yoga... Pero no lo puedes definir de sí, alguna que manera. te diría, mira, que para mí el yoga, desde lo que yo lo conozco y lo practico y lo estudio, y te vuelvo a repetir, si Ramiro Calle es un aprendiz, yo soy la más de la más escoria de la más escoria, pero es mucho más, no es un ejercicio, te podría decir lo que no es simplemente una gimnasia, no es simplemente una forma de afrontar la vida, no es simplemente, es que es todo, es que el yoga, yo creo que si ha llegado hasta nuestros días, es porque precisamente ha abarcado todo el compendio que es una persona humana. Es que una persona humana somos cuerpo físico, somos cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, cuerpo energético. Pues el yoga lo que intenta es, la palabra yoga significa, en sánscrito, significa unión, yugo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que pretende el yoga es unir todas esas facetas de la persona para que esté en equilibrio, para que se encuentre a gusto, para que esté sana. Todo eso te tiene que funcionar bien para que tú estés bien. Si hay alguna de esas partes que no te funciona... Mal vamos. Y el yoga se trata de eso, sí, una filosofía de vida. ¿Y tú cómo conoces el yoga? ¿Cuándo lo descubres? Pues ¿Con mira, qué lo edad? descubro, pues ya te digo, llevo unos 20 y tantos años haciendo yoga, pero yo lo descubro, ya tenía a mis 2 hijos, y en una crisis existencial bastante potente, de esas que te plantea, yo tenía un buen trabajo, un buen marido, unos hijos maravillosos, una casa, un chalet en la sierra, y entonces tengo, y no me funcionaba nada, o sea, la sensación era de vacío total, ¿no? Es lo que se llamamos en yoga también y en las otras enseñanzas más así emocionales y mentales, el cruzar un desierto. Yo me encontraba sin suelo, nada de lo que tenía me valía. ¿Pero era una depresión? ¿Llegaste Era a ir a algún psicólogo? Sí, fui a psicólogos y todo. Era una insatisfacción. O sea, a mí los psicólogos, los psiquiatras me empastillaban, venga, tómate esto, tómate lo otro, hasta que di con alguien que me dijo, Rosa, yo creo que tú deberías de probar. Tú lo que tienes es una insatisfacción de la vida tremenda. Y mira tú por dónde le dije a Gustavo, a mi marido, digo, pues vamos a probar algo, vamos a hacer cosas. Y voy y pruebo una clase de yoga. Pues no por casualidad, sino porque una amiga mía iba a yoga y me dice, Rosa, ¿por qué no te vienes? Chico, fue entrar en esa clase de yoga una profesora, una maestra, que no hacía un yoga muy perfecto ni muy exigente, pero hacía un yoga tan de corazón, tan de lo que yo iba necesitando, ¿no? de oír que había la existencia de otras cosas que yo necesitaba, que yo salí de esa clase y yo salí diciéndole ya a mi marido, íbamos en el coche y yo le iba diciendo, Gustavo, yo algún día tengo que dar clases de yoga. O sea, que tú en la primera clase... Algún día voy a ser maestra de yoga. Ya notaste la conexión y ya notaste tremenda, que te vino tremenda. Sí, o sea, la sensación de esto es lo que estaba buscando, o sea, porque no es que veas una luz y te alucines y te ilumines, no, pero sí que sales como diciendo, qué gusto, ¿no? El que yo he entrado de una manera a clase, ¿no? Yo he entrado movida, removida, deprimida o insatisfecha, y yo salgo con una esperanza y yo salgo respirando de otra manera y yo salgo colocada, ¿sabes? Más colocada. ¿Entraste con tu marido a esta primera clase? Sí. ¿Y él sintió algo parecido? ¿O a él Sí, fue porque más... los dos nos miramos y... Joder, cómo mola esto, ¿no? Es que esto tiene un punto... ¿Y esa primera clase fue... ¿Cómo se desarrolla una clase de yoga? ¿Fue más, no lo sé cómo es, de gimnasia, más meditación? No, pues más... es a lo que normalmente en una clase de yoga que se precie tienes una parte en la que
haces un poco como de calentamiento, porque luego si no las posturas te puedes lesionar, si no estás un poco preparado, ¿no? Haces un poco de calentamiento, luego haces posturas más estáticas, trabajando la respiración, luego haces una parte de pranayamas. Los pranayamas son respiraciones puras y duras, enseñarte a respirar, aumentar la capacidad pulmonar, y por último se hace una especie de relajación, una relajación. Esto depende de la escuela, las clases suelen ser de 1 hora, de 1h15, 1h30. Yo en ese sitio hacíamos 1h30 y días 2 horas, y sí que da tiempo a todo, entonces te da tiempo a entrar, ya te digo, de una manera. Tú vienes de la calle, de la vorágine del día, de las experiencias, y cuando sales eres otra persona. Y vale, esta primera clase empezamos el paso de, bueno, sales contenta, lo hablas con tu marido, volvéis a repetir clase. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. ¿Qué nivel? ¿Que a la semana haces una clase, haces 2 clases? No, ahí vamos, creo recordar, un día a la semana. Un día a la semana, 1h30. Y a lo primero yo me daba cuenta que mi grado de querer, yo soy muy perfeccionista, soy excesivamente agonías. Entonces yo quería pues hacerlo muy bien, ¿no? O sea, yo ya veía a la profesora llegar aquí y tal, decía yo, joder, pues yo tengo que llegar. Claro, y a veces yo me iba hasta temblando del esfuerzo que hacía, ¿no? Yo hacía más esfuerzo del que se debe, o sea, no acababa de entender lo que era el yoga. Yo quería, pero no acababa de entenderlo. Pero bueno, así fueron pasando los días, y ocurre otra casualidad en mi vida, en que yo haciendo un viaje que voy a ver a una persona, a una santona de estas de la India, no sé si sabéis quién es. ¿Pero un viaje espiritual, un viaje...? Sí, un viaje por conocimiento, ¿no? De curiosidad. ¿Pero por acercarte a la cultura del yoga? Porque yo estaba en ese momento en búsqueda de muchas cosas, ¿no? En búsqueda de mí misma, y todo lo que me parecía que me podía aportar, pues me iba. Y venía una mujer a Barcelona que se llama Amma, que es la madre de los abrazos, no sé si habéis oído hablar. Y en ese viaje me voy con unas compañeras, y mira tú qué casualidad, que en la furgoneta en la que íbamos venía una profesora de yoga, una maestra. Pero este viaje es a la India. No, este viaje es a Barcelona. Este viaje es a Barcelona. Vale. Y en ese viaje, esta profesora, como me ve que estoy un poco perdida, porque muy desilusionada con mi trabajo, con no sé qué, con no sé cuál, me dice, Rosa, yo estoy en un sitio en el que se forman profesores para yoga. Y yo digo, hace poquísimo que he empezado el yoga, y que yo no me veo preparada para irme ya a un sitio a ser profesora. Y me dice, mira, tú te vienes un día, lo pruebas y a ver. Y fui, probé y ya me quedé todo el tiempo. ¿Te quedaste estudiante para dar clases de yoga? Me quedé para estudiar allí en lo que es el yoga. Íbamos los fines de semana, un fin de semana, cada 15 días, uno sí, uno no, creo que era, todo el año. Una quincena, la quincena de agosto también se pasa allí en plan pues de retiro, como un retiro espiritual. Y ya sí, ya me formé a tope, ya me metí a tope. ¿Y el viaje que me hablabas de la India? No, no te hablaba de una persona que venía de la India. Que venía de la India, que venía de la India. Amma, que es esta señora que te digo, que es la mujer de los abrazos, que es la madre de los abrazos. Y fue en este viaje en el que yo ya pues me meto en el mundo más del yoga, con la casualidad también de que donde yo aprendí yoga, esta mujer que te digo que empecé el yoga, tiene un problema familiar y dice, mirad chicas, yo lo siento, pero tengo que dejar de daros clase. Y entonces, claro, entramos ahí todas un poco ahí en pánico escénico, porque era una señora, una maestra muy buena. Y dice, pero bueno, les dijo a mis compañeras así, delante de mí, pero si no os importa y queréis confiar en ella, yo creo que Rosa está preparada para dar clases. ¿Lo habéis hablado previamente? Nunca, no, nada, claro, yo ahí me quise morir, pero lo acepté. Y yo dije, ya sabéis quién soy, ya sabéis el tiempo que llevo, yo no os voy a engañar. Si vosotras lo consideráis. Tú ya estabas haciendo estos cursos preparatorios y te veías preparada, te veías capacitada para impartir una clase. Tenía un poco de pánico escénico, pero luego me di cuenta de que sí, o sea, luego me di cuenta, vamos, de primera clase ya fluyó todo. Para ser profesor de yoga tienes que tener ciertas cualidades
que destaquen respecto a cualquier alumno o lo puede impartir cualquier persona? ¿O tienes que ser comunicativo, o tienes que saber...? Es que lo que te digo, lo que te comento es que yo he recibido muchas clases de yoga de profesores diferentes y lo que me doy cuenta es que sí, que el yoga es uno, el yoga, las asanas, las respiraciones, las meditaciones, todo eso existe de miles de años, pero como cada uno lo da y lo expresa es diferente, ¿vale? Unos profesores priorizan el hacer unas posturas perfectas, una colocación exageradamente perfecta. Otros te hablan de una manera que solamente con su voz te ablandan y te colocan y yo he recibido clases de personas de maestros que digo, joder, es que es como una gimnasia, pero le falta, ¿sabes? Le falta la esencia. ¿Y tú cuando das clases, cómo intentas ser? ¿Más perfeccionista, más comunicativa, más...? La que soy. Yo soy la que soy. Y la que soy es un poco, o sea, ¿cómo te diría? Yo según yo me puedo preparar una clase, esta tarde voy a hacer esto, mis asanas, mis respiraciones. Según va entrando la gente por la puerta, yo ya digo, pues hace puñetas la clase no va a ser así, porque ya ves el que viene con dolores de cuello, el que viene con una cara de tener una carga emocional muy grande. ¿Y adaptas tus clases en base a esto? Mucho sí, porque yo quiero que me siga la gente, o sea, que todo el que viene a clase participe. Yo no puedo dar clase para 2 que me van a seguir y los demás que se queden como... ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿no? ¿Hay un número máximo de alumnos que por clase que tú puedas estar pendiente o no hay un número máximo de alumnos? Hombre, yo creo que sí. Yo ya te digo, donde aprendí a hacer yoga, como eso era un ashram es un centro, como una especie de escuela-templo, donde se aprende, donde eso era en Segovia, en un pueblo, en Torrecaballeros, pues ahí sí que la sala era como para 40-50 personas. Pero porque íbamos a aprender a ser profesores. Entonces era una lección más didáctica que de... Claro, es diferente. Ahora, si tú pretendes tener en este aula, por ejemplo, en esta clase, primero tienes que tener que tengan espacio para moverse y tal, y luego para tú poder observarles, corregirles, apreciar lo que se está haciendo. Yo creo que un volumen así, yo no sé, porque cada profesor puede estar capacitado para una cosa, ¿no? Pero a mí, para tener contacto con ellos y un feedback de yo hago y lo siento lo que tú recoges, pues 9, 10 personas ya está bien. Es un número aceptable. Bien. Y en tu día a día, en tu forma de ver la vida, en tu forma de llevar la vida, ¿qué ha cambiado el yoga para ti? Antes, que a lo mejor vivías más agobiada, más con... Claro, pues eso, por eso te digo, llego al yoga por un descoloque emocional o existencial o llámalo X. Y sí que te da herramientas, te da saber, luego entra todo esto dentro de los beneficios del yoga, claro, no solamente beneficios físicos, que son muchos, pero sí muchos mentales y emocionales. Aprendes a conocerte, aprendes... Una cosa que es muy importante en esta sociedad hoy en día es que muy pocos somos conscientes de cómo estamos realmente. Vivimos, nos movemos, vamos, entramos, estudiamos, trabajamos, pero hay mucha gente que viene a yoga y digo, pero ¿tú te das cuenta cómo traes el cuello? Que vienes como una tabla rígida. Pues no me he dado ni cuenta, o sea, ¿sabes? Estamos en modo un poco robot, un poco mecánico. Mira, mecánico, llámalo, para mí es como que nos hemos separado tanto de la naturaleza a todos los niveles y estamos viviendo una vida tan rápida y tan vacía a nivel emocional y personal, que todo eso lo que está haciendo es que no sepamos ya ni sentirnos. O sea, el yoga lo que hace es que te para, te siente, te hace sentirte, te hace ir hacia adentro, una cosa que a lo mejor muchas personas ni quieren, ¿sabes? Porque da un poco de yuyito, de miedo, ir hacia adentro y que me falte, qué me está pasando, ¿no? ¿Qué me está pasando? O sea, te hace darte cuenta de tus problemas o de, bueno, de tus virtudes o de cómo eres realmente. Claro, te hace tomar lo que llamamos ser consciente. De lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo. Para todo. Y tú te has llevado eso a tu día a día.
Claro, inevitablemente. Date cuenta que además tienes hijos y cuando tienes hijos te sientes muy responsable de cómo son, de sus cabezas, de cómo piensan, de cómo se mueven. Entonces, claro que lo llevas a tu día a día, lo llevas a todos los lados. Pero los problemas te vienen igual. Lo único que ha cambiado es la manera de afrontarlos. Esto es también como en el budismo, ¿no? En el budismo también se dice, ¿no? Como decía Buda Gautama, el dolor va a venir, es la vida tiene luces y sombras, la vida tiene dolor. Ahora, lo que tú hagas con ese dolor es diferente. O sea, lo que tú a ese dolor, si no tienes la cabeza muy bien amueblada y no estás en tu centro, a ese dolor le puedes sumar mucho sufrimiento. Un sufrimiento ya gratuito, que no viene a cuento, ¿sabes? Entonces, lo que te hace un poco el yoga es relativizar, entender, y ya te digo, el dolor va a venir, las cosas, los problemas son cotidianos, la vida es eso. Ahora, el cómo te enfrentas a eso es diferente. ¿Y en qué cambia? O sea, ¿tú cómo afrontas un problema a lo mejor respecto a alguien que no... A mí, por ejemplo, que no practico yoga? O alguien que sea más... Depende también mucho porque seguramente tú puedes a lo mejor estar mucho más equilibrado que yo de nacimiento. Porque tú hayas tenido la suertísima de nacer, digamos, con una mente... Pues mira, mi marido, yo siempre digo que mi marido es positrón, yo le llamo positrón. ¿Por qué ha nacido positrón? Pero hay personas que no somos así y que nuestras mentes son unas mentes muy inquietas y muy maquiavélicas y muy de fijarse en lo que no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado a mí, qué me ha aportado el yoga? Pues a mí me ha aportado eso que te decía antes, que me parece súper importante, de parar. No es lo mismo seguir con los problemas y más, y sufrir y más, a parar. ¿Qué me está pasando? ¿Sabes? El darte tiempo, el pensar, el relativizar. No todo es tan dramático. El priorizar. ¿Qué puedo hacer lo primero? ¿Sabes? Pero esto cuando estás metido en un túnel en el que no ves y en el que te vienen los problemas, es difícil si no tienes a lo mejor unos conocimientos, unas nociones básicas, el parar. Me estás diciendo que cómo lo afronto ¿Cómo lo afrontas tú? Claro. Y a alguien que no lo afronte, o sea, que sí que no haga yoga, a alguien que no haga yoga, le recomendamos que haga yoga. Mira, ya vienen muchas personas vienen, antes no, esto es de unos años hacia aquí, que los médicos ya te recomiendan hacer yoga, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, que hay personas que tienen muchos problemas físicos, pero no físicos con un origen físico, sino que psicosomático, que te los has generado por no saber controlar la mente de alguna manera, dolores en diferentes partes del cuerpo, hipertensión, insomnio, y los médicos ya están viendo que hay en ti un componente que va más allá de un tema, de una pildorita para regularte, sino que necesitas lo que da el yoga, ese relax, esa concentración, ese calmar la mente. Esto es pues eso es como una medicina para la mente, es también, además de muchísimos beneficios. Entonces, yo recomiendo a la gente, por lo menos, ya no sé que haga yoga, pero sí que lo pruebe, ¿vale? Que pruebe, que no se queden pensando que no hay solución a todos sus males, que prueben cosas, que sigan probando. Y el yoga es, pues para mí, una disciplina, filosofía, medicina muy completa. ¿Te diriges a algún público ahora mismo de alguna edad o puede venir...? Porque yo el yoga pienso en yoga y digo, pues gente así como de la edad de mi madre o gente así un poco más mayor. El yoga es para todas las edades. Mira, yo he dado yoga también para niños. Obviamente no das el mismo tipo de yoga. Digamos que a los niños, para que no se aburran, les haces un tipo de yoga más dinámico, dentro de las asanas de yoga, de las posturas de yoga, hay muchas que tienen nombres de animales, el elefante, la cobra, el gato, el perro, cabeza de vaca, ¿sabes? Entonces haces una clase adecuada para niños y a los niños les va muy bien. Y sobre todo ese ratito luego último en el que dices, y ahora nos relajamos, y ahora nos tumbamos en las mantas y nos relajamos.
Y yoga puede hacer cualquiera. Yo con mis hijos, con el mayor, con este que está aquí dando clases dando masaje, les recogía yo del colegio y antes de ir a casa nos íbamos una hora a hacer yoga a un polideportivo Alcobendas. Y dábamos los dos, con la diferencia de edad que conlleva. En la misma clase. En la misma clase. Y la dábamos perfectamente y podíamos darla, me refiero. Lo único que si tú eres un profesor de yoga y tienes una clase, como he tenido yo en mis orígenes, ahí donde yo me hago profesora, la primera vez que me hago profesora, yo tenía alumnas, yo era compañera y luego fui profesora de mujeres de 70, 80. Me lo pasé pipa porque yo no he visto gente que disfrutase más del yoga, de las actividades, que tuviera esa flexibilidad. Ellas llevaban mucho más tiempo que yo haciendo yoga, muchos años, y tenían una flexibilidad que ya la envidiaba yo. Entonces es para todas las edades, tienes que adecuar el yoga al tipo de personas que tienes. Es como si te viene gente con problemas físicos limitantes, ¿no? Y no pueden arrodillarse o no pueden tumbarse totalmente porque tienen problema de POC o de pulmonares. Tienes que ir pues mirando. Adaptándote. ¿Todas las clases las haces aquí en la sala o salís a veces fuera, a lo mejor al campo? ¿Hacéis algún retiro? Aquí se hacen las clases aquí en la sala, sí. No, aquí en el pueblo no, porque yo no soy de este pueblo y yo vengo a dar clases aquí. Yo he dado clases en el campo, he dado clases en polideportivo, he dado clases en muchos sitios distintos, pero es otra cosa a la que también tienes tu sitio en donde estás más a gusto, ¿no? Dando clase, y la gente también lo nota. Pero si está más a gusto en un sitio fijo donde tú llegas, te concentras, sabes que vas a hacer yoga, sabes que vas... Yo doy clase en otro lado y en donde la gente baja por las escaleras al entrar en la sala y dicen que ya están relajándose. O sea, ya se les abre la boca, ya empiezan a bostezar. Yo lo alucino, pero es que es así. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser seres como el perro de Pavlov, que nos condicionamos, ¿no? Es un condicionamiento. Entonces, tú ya sabes a lo que vas. Vas predispuesto a... Vas predispuesto a estar a gustito, vas predispuesto a estirarte, a trabajar y a relajarte. Entonces ya entras y vas entrando en el cubículo y ya te vas encontrando a gusto. Por eso a mí me gusta, sí, un poco hacerlo siempre ahí en el mismo lado. Yo incluso pongo música en la relajación y pongo siempre la misma música porque es empezar a oír los primeros compases del piano y ya están en esa onda, ya entran en las ondas cerebrales que yo quiero para que se relajen. Sí, es así. ¿Y tú lo practicas en casa, lo practicas aquí? Bueno, estás todo el día practicándolo realmente. Pero yo lo practico en fin de semana, también diariamente, entre semana casi todos los días, porque doy clase miércoles, jueves, viernes. Pero a mí me gusta mucho, es que es muy diferente dar yoga que recibir yoga o hacer yoga, por lo menos para mí lo es. Habrá maestros muy iluminados que puedan hacerlo y darlo a la gente y estar igual de bien. Yo necesito, cuando estoy dando a la gente, pues lo que te digo, empatizo mucho, de la gente. Estoy pendiente. Mira, fulanita, no, deja eso, vamos a hacer esta variante, tú no puedes hacer esto. Ahora, si yo estoy sola y estoy haciendo una postura, una asana, pues yo me la disfruto, me la respiro, ¿sabes? Es diferente. Es diferente. Sí, lo hago, sí. ¿Y te gusta seguir yendo a lo mejor a conocer otros maestros, a empaparte? Sí me gusta, lo que pasa es que mi tiempo es muy limitado ya, o sea, yo ya no doy para más. Aún así, sí que puedo, incluso amigas que tengo que dan yoga y me dan clases. O Gustavo que da otro tipo de yoga. O sea, ya os decía, somos los dos de la misma escuela y él da un yoga completamente diferente. Muchas veces cuando él da el yoga, yo me meto en su clase a recibir clase. De esas veces que digo, ¡buah, estoy desquiciada! Hoy tengo un día, Gustavo, que voy a entrar a yoga porque sí. Y de todos los maestros aprendes y de todo el mundo sacas algo. Claro, y de todos sacas algo. Sí, claro, eso está clarísimo.
Y muchas veces hasta el que, pero eso pasa hasta a nivel personal, del que más te chirría es del que más tienes que aprender. Eso pasa en Eso pasa en muchos digo, campos, ese en muchos ámbitos. plasta que no, que dicen no lo puedo soportar. Pero lleva razón. Pues seguramente de ese tienes mucho que aprender. Sí, es verdad. Pues nada, yo encantado de esta primera clase de acercamiento al yoga. Me ha encantado de que nos hayáis recibido también, de que nos hayáis cedido este espacio. Y nada, pues un primer acercamiento y estoy seguro de que Cuando quieras y quieras nos profundizar acercaremos en una más clase. o saber más de cómo es el yoga, porque ya te digo, hay muchas partes del yoga, mucha teoría si se quiere saber, hay mucho, y filosofía. Hay muchas cosas muy bonitas del yoga y muy válidas para nuestro día a día. Para nuestro día a día, que no lo podemos llevar. Pues nada, pues lo dicho. Encantada. Encantado. Muy bien. Un saludo a todos. Saludos.